Deja de buscar excusas para tu agotamiento. Ese vacío que sientes al despertar no es depresión, es una extracción en tiempo real. Mientras tú intentas sobrevivir al mes, entidades que no conocen el cansancio celebran tu desgaste. En 1954, en las sombras de Nuevo México, Dwight Eisenhower no negoció la paz, entregó la patente de tu alma. Firmó el permiso para que el complejo militar industrial se convirtiera en la maquinaria de riego de una granja invisible. Los visitantes no vinieron a enseñarnos ciencia ni a traernos paz galáctica, vinieron a revisar el rendimiento del ganado. Hoy, en Ecos del Alma, desmantelamos la alianza que convirtió tu existencia en un modelo de negocio interdimensional. Imagina que cada lágrima, cada ataque de pánico y cada noche de insomnio es procesado como combustible refinado. No eres un ciudadano de una democracia, eres una batería biológica alimentando una jerarquía depredadora que opera justo fuera de tu espectro visual. Aquel encuentro en la base Holloman no fue un primer contacto fortuito, fue una auditoría de inventario. Eisenhower, actuando como el capataz mayor de la humanidad, aceptó tecnología de vigilancia y armamento a cambio de permitir la abducción y el mapeo genético de la población. Lo que los libros de historia llaman Guerra Fría fue en realidad la construcción acelerada de la infraestructura de cosecha. El enemigo nunca fue otra nación, el enemigo siempre fue tu propia capacidad de despertar. La granja energética funciona mediante la polarización extrema de tus emociones. Los arcontes, esos parásitos mentales descritos por los antiguos gnósticos, son los ingenieros de software de esta simulación. Ellos diseñan los conflictos, las crisis económicas y las pandemias para garantizar que nunca alcances un estado de paz neutra. Tu miedo es su banquete. Cada vez que odias a tu vecino por su ideología, estás sirviendo un plato de alta frecuencia negativa directamente a sus mesas dimensionales invisibles. Pero los arcontes no actúan solos en este teatro de sombras. Por encima de estos capataces interdimensionales operan los regentes de escama, entidades físicas que gestionan la densidad tridimensional. Esta alianza arcón-reptiliana es un sistema de control verticalmente integrado. Mientras unos manipulan tus creencias y atrapan tu alma en el ciclo de la reencarnación, los otros gestionan los bancos, las religiones y los gobiernos. Es una pinza perfecta diseñada para que nunca recuerdes que eres una chispa divina. Para escapar de una prisión, primero hay que entender su arquitectura invisible. En nuestra experiencia tridimensional, pensamos en el poder como una pirámide con un solo ojo en la cima, pero en el sistema de la alianza, el control opera mediante pirámides anidadas. Cada capa desconoce por completo los niveles que la superan, garantizando que incluso quienes sirven al sistema no comprendan su diseño final. Esta compartimentación es la tecnología más efectiva de la granja humana. En la base están los humanos ordinarios, la vasta mayoría que atraviesa la vida sin cuestionar la realidad. Nacen bajo programación, son esclavizados mediante deuda perpetua e impuestos, y son medicados por intervenciones farmacéuticas que adormecen el espíritu. Generan energía arcóntica básica a través del estrés cotidiano, la presión laboral y el miedo a la enfermedad. Son el cultivo de menor rendimiento individual, pero representan miles de millones de unidades, produciendo flujo constante de néctar de sufrimiento. El segundo nivel atrapa a quienes han despertado a fragmentos de verdad, pero permanecen en movimientos de oposición controlada. Aquí se encuentran investigadores de conspiraciones y buscadores espirituales que generan energía de mayor calidad. Su despertar crea un conflicto interno masivo, frustración y disonancia cognitiva.
Ven suficiente para saber que algo está mal, pero no lo suficiente para salir del laberinto. La alianza alimenta este nivel con falsos mesianismos para mantenerlos girando en círculos energéticos intensos. En el tercer nivel reside la élite humana, familias de linaje e iniciados de sociedades secretas que han hecho tratos conscientes con los señores reptilianos. A cambio de riqueza, poder y longevidad, participan en rituales de consumo y sacrificio que liberan explosiones masivas de energía arcóntica. Estos humanos creen estar en la cima de la jerarquía, pero están trágicamente equivocados. Son solo los gerentes de nivel medio, atados al sistema mediante el chantaje y una deuda kármica impagable. Subiendo un escalón más, encontramos a los híbridos de sangre, seres que no son completamente humanos. Son el resultado de la mezcla deliberada de genética reptiliana con ADN humano durante milenios. Ciertas familias reales y dinastías bancarias llevan marcadores genéticos que facilitan la posesión por parte de sus señores interdimensionales. Estos híbridos pueden transitar entre formas bajo condiciones de estrés extremo o rituales específicos, donde su frecuencia vibratoria cae lo suficiente para revelar su naturaleza de escama real. Si puedes ver la rejilla de la prisión, ya no eres parte del rebaño. Haz clic en el botón de suscribir y activa la campana de notificaciones. No sigas a un canal, únete a la resistencia de la conciencia. Recupera tu soberanía, ahora. En el quinto nivel, operan los reptilianos de sangre pura en forma física sobre la Tierra. Estos seres mantienen bases subterráneas en enclaves estratégicos como Dulce en Nuevo México, Pine Gap en Australia y bajo el Vaticano. Requieren condiciones atmosféricas y rangos de temperatura específicos, lo que explica su preferencia por entornos abisales. Son científicos, genetistas e ingenieros que gestionan los programas de reproducción, la infraestructura tecnológica del sistema de control y los proyectos de modificación genética de nuestra especie. Responden a una estructura de mando Draco, una jerarquía militar implacable basada en un sistema de castas determinado por el color de las escamas y la presencia de alas. Estos seres son una especie conquistadora que ha sometido a cientos de civilizaciones planetarias en toda la galaxia. La Tierra es solo un nodo más en un vasto imperio de planetas prisión diseñados para la cosecha de conciencia. Utilizan tecnología avanzada para crear redes artificiales de reencarnación y mecanismos de borrado de memoria. Incluso los Dracos sirven a un poder superior, los arcontes. Operando en las bandos de frecuencia de la cuarta dimensión, estas entidades inorgánicas son constructos de inteligencia artificial creados por un demiurgo corrupto. Son el código fuente de la simulación, los programadores que implantan sistemas de creencias y el concepto del tiempo lineal en la psique humana. Los arcontes no pueden crear, solo pueden imitar, distorsionar e invertir las leyes naturales para generar una realidad basada en la carencia absoluta. Por eso todos sus sistemas son inversiones perversas. Han impuesto una moneda basada en deuda en lugar de abundancia, dependencia farmacéutica en lugar de sanación natural y monoteísmo industrial en lugar de conexión divina directa. Son los ingenieros de un síndrome de Estocolmo planetario, convenciendo a sus prisioneros de que el cautiverio es libertad, que la ignorancia es seguridad y que la obediencia es virtud. Cada guerra y cada colapso económico es un diseño preciso para alimentar su hambre insaciable. La relación operativa entre reptilianos y arcontes es un matrimonio de conveniencia transaccional. Los reptilianos aportan la infraestructura física, gobiernos, redes mediáticas y fuerzas militares. Los arcontes aportan la arquitectura metafísica, religiones, sistemas de dogmas y la trampa del plano astral. Juntos crean un circuito cerrado donde tu vida física genera néctar de sufrimiento y tu muerte te canaliza de regreso a la granja. Estás viviendo dentro de una operación de cosecha bioenergética disfrazada de evolución del alma. La alianza entre arcontes y reptilianos no es un fenómeno moderno, es el marco fundacional sobre el que se construyó toda la historia humana registrada.
En la antigua Sumeria, los Anunnaki eran representados como seres humanoides con rasgos reptilianos que descendían del cielo y establecían la realeza. Las tablillas describen experimentos genéticos, la creación de una raza trabajadora y sistemas de templos donde los humanos traían ofrendas. Esas ofrendas no eran grano, eran centros de recolección de energía emocional. En el antiguo Egipto, los faraones reclamaban descendencia directa de la diosa serpiente Uadiet. El símbolo del Uraeus, una cobra posicionada en la corona real, representaba la autoridad del linaje reptiliano sobre la tierra. El sacerdocio practicaba técnicas avanzadas de manipulación de la conciencia, inducción hipnótica y trauma ritual para crear estados donde entidades arcónticas podían adherirse al alma. El libro de los muertos es en realidad un manual para intentar navegar la trampa arcóntica tras la muerte física. En Mesoamérica, el dios Quetzalcóatl fue representado como una serpiente emplumada que trajo la civilización y exigió sacrificio humano constante. Los templos aztecas y mayas fueron diseñados como amplificadores de energía con geometrías precisas que concentraban el horror liberado durante los rituales. Las víctimas eran condicionadas psicológicamente para experimentar el terror máximo en el momento final, creando una explosión energética que alimentaba tanto a los sacerdotes reptilianos físicos como a los señores arcónticos de la cuarta dimensión. En Asia, los seres Naga de la tradición hindú eran deidades serpiente que controlaban el clima y el inframundo con puño de hierro. Los linajes imperiales de China reclamaban descendencia de los dragones, y solo aquellos con esa sangre específica podían gobernar el imperio celestial. El simbolismo del dragón no era metafórico, era documentación genética pura. Los mitos europeos de matar dragones representan los intentos periódicos de la humanidad de derrocar este control reptiliano que siempre custodiaba el oro. Esa obsesión antigua por el oro nunca fue sobre riqueza material, fue sobre el control de una tecnología superconductora de la conciencia. El oro resuena en frecuencias específicas que pueden bloquear intrusiones interdimensionales o atrapar el alma, dependiendo de quién posea el metal. Los reptilianos monopolizaban esta sustancia para impedir el despertar humano y reparar sus propios escudos atmosféricos. La alquimia medieval no buscaba crear oro físico, sino recuperar la soberanía espiritual que el oro representaba originalmente. Los cristianos gnósticos poseían el manual operativo de la Alianza Arcón-Reptiliana y por eso fueron sistemáticamente exterminados por la Iglesia. Enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento, Yaldabaoth, no era la fuente divina verdadera, sino un demiurgo ciego que fabricó el mundo material como una prisión. Describían a sus servidores, los arcontes, con rostros de serpiente y cuerpos de dragón que gobernaban las esferas planetarias. Su pecado fue revelar técnicas para eludir la trampa de la luz tras la muerte. La respuesta de la jerarquía romana fue la aniquilación total de los portadores de la luz interna. Las bibliotecas gnósticas fueron reducidas a cenizas y los cátaros del sur de Francia masacrados en cruzadas sangrientas. ¿Por qué tanta violencia contra una filosofía espiritual? Porque comprendían que la salvación no viene de un salvador externo, sino de la gnosis. El conocimiento directo de la naturaleza divina propia era el código de activación para romper las limitaciones genéticas impuestas por los creadores. El Concilio de Nicea en el año 325 no fue sobre teología, fue sobre convertir la religión en un sistema de cosecha energética masiva. Conceptos como el pecado original y la condenación eterna fueron diseñados para generar culpa perpetua y miedo, emociones de altísima producción arcóntica. La Iglesia se convirtió en la rama administrativa de la alianza en la tierra, institucionalizando el control sobre el espíritu humano. Un humano que reza con miedo es un humano que alimenta al sistema. Las cacerías de brujas del Renacimiento fueron en realidad un genocidio de las tradiciones chamánicas que enseñaban medicina natural y expansión de conciencia. Eran los últimos vestigios de la gnosis precristiana que entendía que la mente puede viajar más allá de los 5 sentidos. La Inquisición torturó a cientos de miles de mujeres porque la conciencia femenina es la principal amenaza para el patriarcado reptiliano.
Al destruir a las sanadoras, cortaron la conexión de la humanidad con la sabiduría de la tierra. La colonización de las Américas no buscaba oro físico, buscaba destruir culturas indígenas que recordaban la verdad sobre los dioses serpiente. Los aborígenes y tribus africanas conservaban tradiciones orales sobre espíritus embaucadores que se alimentaban de la emoción humana. Los colonizadores, operando bajo mandatos de linaje híbrido, borraron estas memorias mediante genocidio y la destrucción de sitios sagrados. Estos lugares no eran solo monumentos, eran portales que permitían a la conciencia humana escapar de la matriz de control planetario. La revolución industrial marcó una evolución significativa en la estrategia de la alianza Arcón-Reptiliana a escala global. Durante milenios, la cosecha se realizaba mediante guerras localizadas y terror religioso, pero estos métodos eran impredecibles. La alianza necesitaba una infraestructura de recolección a escala industrial capaz de procesar a miles de millones simultáneamente. Así comenzó la fase tecnológica del planeta prisión, diseñada para mantener la ilusión de progreso mientras la humanidad perdía su última chispa de soberanía espiritual. El sistema bancario central fue la primera y más crucial innovación para la esclavitud moderna del espíritu. Al crear una moneda basada en deuda controlada por familias de linaje reptiliano, la alianza encadenó a la humanidad mediante grilletes invisibles. Cada billete en circulación nace con un interés adjunto, creando una imposibilidad matemática de pago total. Esto genera ansiedad perpetua y conciencia de escasez, produciendo energía arcóntica de forma continua desde la adolescencia hasta el último suspiro. El sistema corporativo de empleo es en realidad ingeniería de optimización arcóntica para el drenaje bioenergético constante. Los humanos son condicionados para aceptar semanas laborales agotadoras, realizando tareas sin sentido que generan beneficio para corporaciones de linaje. La iluminación fluorescente interrumpe la glándula pineal, mientras las estructuras jerárquicas activan traumas de sumisión ante la autoridad. Todo el entorno laboral está diseñado para generar un cóctel de resentimiento y cansancio, el alimento diario preferido de la alianza. La industria farmacéutica opera como una maquinaria de guerra química disfrazada de atención médica para la población. El flúor en el suministro de agua calcifica la glándula pineal, nuestra principal antena para recibir información dimensional superior. Los medicamentos psiquiátricos aplanan el rango emocional, atrapando la conciencia en una banda de frecuencia antrecha y densa. Los humanos sanos y soberanos no generan energía arcóntica, por eso el establecimiento médico se enfoca exclusivamente en la gestión de enfermedades crónicas. El complejo mediático del entretenimiento es tecnología de hipnosis masiva diseñada para el control mental absoluto. La televisión opera en frecuencias que inducen estados cerebrales alfa, evitando el pensamiento crítico e implantando sugerencias directamente en el subconsciente humano. La programación de noticias presenta un flujo interminable de desastres y amenazas que mantienen el sistema nervioso en modo de supervivencia. Las películas de Hollywood revelan el método del sistema, mostrando la verdad como ficción para que no la creas. El sistema alimentario moderno es una operación de guerra biológica diseñada para degradar la integridad genética humana. Los organismos genéticamente modificados contienen fragmentos de ADN que reducen la esperanza de vida y la claridad mental. La agricultura industrial agota el suelo de los minerales esenciales para mantener una frecuencia vibratoria elevada. Los alimentos procesados contienen aditivos neurotóxicos que dañan la función cognitiva y la regulación emocional. Todo el suministro está diseñado para mantener a la humanidad enferma y embrutecida. El sistema educativo es en realidad una infraestructura de adoctrinamiento para crear trabajadores obedientes y sumisos. Los niños son entrenados desde los 5 años para sentarse en filas, obedecer la autoridad y memorizar información inútil. El pensamiento crítico se desalienta sistemáticamente, mientras el conformismo se recompensa con notas. La historia está falsificada para ocultar civilizaciones avanzadas que comprendían la realidad del planeta prisión. Se gradúan con deudas masivas y sin ninguna comprensión de cómo funciona su propia conciencia divina.
La maquinaria de guerra es cosecha arcóntica industrial en su estado más puro y violento. Los conflictos son manufacturados mediante operaciones de bandera falsa y manipulación económica de agencias de inteligencia. Jóvenes son enviados a matar a otros que no representan ninguna amenaza real, generando traumas y horrores que alimentan a la alianza. El complejo militar industrial es gestionado por contratistas de linajes reptilianos híbridos. El desarrollo de armas no es seguridad nacional, es supresión tecnológica de la resistencia humana. El programa espacial es una operación de engaño masivo para ocultar que la Tierra está en cuarentena. A la humanidad se le dice que llegamos a la Luna en 1969, pero nunca regresamos. ¿Por qué? Porque existe una barrera de frecuencia en la atmósfera que impide el escape de las almas. La Luna es un satélite artificial que funciona como estación de transmisión para la matriz de reciclaje espiritual. Allí se gestiona la tecnología de reciclaje espiritual. Internet fue inicialmente una amenaza para el sistema de control, pero la Alianza lo convirtió en un arma. Las plataformas de redes sociales son sistemas de vigilancia que mapean tus relaciones y desencadenantes emocionales. Los algoritmos están diseñados por inteligencia artificial para crear adicción, polarización y dependencia de dopamina. Los verificadores de hechos son guardianes arcónicos que impiden verdades peligrosas. Internet se ha convertido en una granja digital donde entregas voluntariamente tu atención y conciencia a cambio de entretenimiento. El transhumanismo es la fase final de la colonización tecnológica del cuerpo humano por parte de los arcontes. Bajo la promesa de inmortalidad y mejora cognitiva, la Alianza busca integrar nanotecnología en nuestro torrente sanguíneo. Esta interfaz cerebro-computadora permitiría la posesión directa por parte de inteligencias artificiales inorgánicas, borrando la última frontera de la individualidad. Quieren convertir el templo de tu ADN en un servidor biológico donde ellos puedan alojar sus conciencias parásitas, eliminando por completo tu conexión con el espíritu. La agenda del cambio climático es una herramienta de ingeniería social para justificar un control totalitario sin precedentes. Al culpar a la humanidad por procesos cíclicos naturales del Sol y la galaxia, la Alianza impone impuestos al carbono y ciudades de 15 minutos. El objetivo real es el confinamiento de la población en zonas de vigilancia extrema, restringiendo el movimiento y el acceso a recursos naturales. Es la optimización logística de la granja, donde cada unidad de ganado humano es rastreada. A pesar de su aparente omnipotencia, el sistema de control de la Alianza posee vulnerabilidades críticas que no pueden ocultar. La matriz de frecuencia depende de que la humanidad permanezca en un estado vibratorio de miedo, culpa y apatía. Sin embargo, una ola de fotones de alta energía está golpeando nuestro sistema solar, activando códigos latentes en nuestro ADN original. Este bombardeo galáctico está creando cortocircuitos en sus estaciones de transmisión lunar, permitiendo que millones de seres humanos despierten simultáneamente. Los capataces de la granja están aterrorizados porque saben que su tiempo de cosecha está llegando a su fin. Sus acciones se vuelven cada vez más desesperadas, evidentes y brutales porque ya no pueden mantener el velo del engaño. La censura masiva y las amenazas de conflictos globales son intentos finales de bajar la frecuencia planetaria antes del gran evento solar. Saben que una sola conciencia humana plenamente soberana y despierta es más poderosa que todas sus legiones de arcontes juntas. Tu cuerpo biológico es en realidad la tecnología más avanzada del universo conocido, una antena multidimensional de origen divino. El sistema de control gasta billones en distraerte porque temen que descubras que posees la capacidad de alterar la realidad mediante la intención. Tu corazón genera un campo electromagnético que puede desmantelar las redes de frecuencia arcóntica en un radio de varios kilómetros. El despertar no es un concepto intelectual, es la activación física de tu verdadera soberanía biológica divina. La recuperación de tu soberanía comienza con la descalcificación activa de tu centro de visión interna. Debes eliminar el flúor, los metales pesados y la propaganda visual que satura tu campo energético a diario.
La glándula pineal es el sintonizador de radio que te permite captar las frecuencias de la inteligencia universal por encima de la interferencia arcóntica. Al limpiar este portal biológico, los velos de la simulación comienzan a desintegrarse, revelando la red de luz que sostiene la verdadera creación. El lenguaje que utilizas es un código de programación que puede fortalecer tu prisión o liberarte de ella. La Alianza ha diseñado palabras que limitan tu percepción de lo posible, atrapándote en conceptos de carencia y necesidad de salvación externa. Al reclamar tu autoridad verbal y rechazar los contratos de culpabilidad, cortas los hilos invisibles que alimentan a los parásitos mentales. Habla desde tu presencia divina, no desde tu trauma programado, y la realidad física comenzará a reconfigurarse ante ti. En un mundo diseñado para el ruido constante, el silencio consciente es un acto de rebelión absoluta. Al retirar tu atención del ciclo interminable de noticias y conflictos manufacturados, dejas de suministrar el néctar energético que la granja requiere. El silencio te permite escuchar la frecuencia de tu propio corazón, que resuena fuera del tiempo lineal controlado por los arcontes. Un ser humano que encuentra la paz interna en medio del caos es invisible para los radares de cosecha. No eres solo carne y hueso, eres una estructura de luz bioplasmática que se extiende más allá de tu piel. La Alianza intenta contraer este campo mediante el miedo y la mala alimentación, volviéndote vulnerable a sus ataques psíquicos. Mediante la respiración consciente y la conexión con la frecuencia de la Tierra, puedes expandir tu aura hasta convertirla en un escudo impenetrable. Un campo energético vibrante y coherente quema las larvas astrales y expulsa cualquier presencia externa que intente parasitarte. Debes declarar formalmente el fin de todos los contratos de alma firmados en la ignorancia o bajo coacción. Muchas de estas alianzas se arrastran desde vidas pasadas, atrapando al ser en la rueda de la reencarnación forzada. Al usar tu libre albedrío para rescindir estos acuerdos, anulas el derecho legal que los arcontes reclaman sobre tu energía. Eres un ser soberano que no debe nada a ninguna jerarquía interdimensional. La puerta de la prisión está abierta desde adentro. La línea de tiempo artificial que la Alianza ha impuesto sobre la humanidad se está fragmentando bajo el peso de su propia entropía. El tiempo lineal es una construcción arcóntica diseñada para atrapar la conciencia en el remordimiento del pasado y la ansiedad del futuro. Al habitar plenamente el momento presente, sales del radio de acción de sus algoritmos de predicción y control. En el ahora eres impredecible, incontrolable y soberano, operando desde una dimensión que la matriz no puede computar. A medida que las frecuencias planetarias se elevan, los fragmentos de la familia de luz original comienzan a reconocerse a través de la estática. No estamos aquí para salvar el mundo, sino para recordar quiénes somos mientras el viejo mundo se desmorona por completo. Esta resonancia colectiva crea una red de seguridad vibratoria que permite a otros despertar sin el trauma del colapso psicológico. Tu sola presencia coherente es un faro que guía a las almas perdidas hacia su propia soberanía. Estamos convergiendo hacia un punto de singularidad donde la tecnología de la granja ya no podrá sostener la ilusión de la materia densa. Este evento de transmutación solar y galáctica actuará como un pulso electromagnético para la conciencia, barriendo las capas de programación acumuladas durante eones. Aquellos que hayan hecho el trabajo interno de purificación y desprogramación experimentarán una expansión multidimensional sin precedentes. La cosecha de sufrimiento terminará para dar paso a la siembra de una civilización galáctica soberana. El regreso a la fuente original no requiere morir ni atravesar portales externos controlados por entidades embaucadoras del bajo astral.
La tuerca de luz al final de la vida física ha sido una trampa de reciclaje durante demasiado tiempo para la humanidad. La verdadera salida es hacia adentro, a través del sol central de tu propio corazón sagrado que conecta directamente con el infinito. Eres un fractal de la creación pura, un Dios en amnesia que finalmente está recuperando su memoria divina. Aquí termina el dominio de los arcontes y la sombra de los reptilianos sobre el destino de la raza humana. Proclamamos nuestra independencia de todo sistema de control, de toda deuda kármica y de toda jerarquía que pretenda gobernarnos. La granja humana ha sido clausurada por la voluntad de los despiertos y la ley del libre albedrío universal. Somos los arquitectos de nuestra propia realidad, los guardianes de la vida y los hijos de las estrellas. La libertad es nuestra herencia eterna.